Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya están ahí, empezamos entonces. Bueno, hoy vamos a ver, terminar de ver el módulo 2. Vamos a ver los contratos de utilización y la distinción con los contratos de transporte. Bien. Los buques y las aeronaves tienen dos tipos de contratos y aparecen dos figuras diferentes en estos contratos, que son, por un lado, el armador y por otro lado el explotador. El armador y explotador, ¿está bien? El armador para los buques y el explotador para las aeronaves. No siempre la persona que es propietaria del buque o de la aeronave es quien explota comercialmente la misma. A veces el propietario le cede a un tercero la posibilidad de explotar comercialmente el buque o la aeronave. Generalmente esto se da cuando hay un contrato de locación. La locación es el contrato por el cual una persona le transfiere la tenencia a otra persona, en este caso de un buque o de una aeronave, para que la utilice en su beneficio durante un periodo de tiempo determinado o durante uno o más viajes. Es decir, la locación puede ser por tiempo, o puede ser por viaje. ¿Se acuerdan el caso de Adorni, el caso de la vuelta de Punta del Este para Buenos Aires en un avión privado? Está viendo el tema de la facturación. Bueno, ahí el que le factura a la empresa de Grandío no es el propietario, sino es el locatario, que era el comandante de la aeronave. Él le alquila por 10 viajes la aeronave y uno de esos viajes de regreso es el que le cobra a Dorni. Entonces, ahí tenés un caso Buenas típico tardes. de locación de aeronaves y en particular de este caso de un contrato de utilización de una aeronave por parte de una persona que no es el propietario. Es decir, volvemos, la locación entonces es por el cual alguien le transmite la tenencia, el uso y goce de la cosa a otra persona. A cambio, también es un tema que es a cambio de un precio en dinero, tiene una contraprestación la locación. La locación tiene como contraprestación, por un lado, el locador te entrega la cosa para que vos la utilices conforme su destino y a cambio el locatario le tiene que pagar un precio, una suma determinada de dinero. Hay que distinguir, esto lo ven en reales, lo que es lo que es tenencia de posesión. La posesión y la tenencia no es lo mismo. La posesión es cuando yo tengo una cosa en mi poder y hago alarde o uso la misma como si fuera el dueño, el propietario de la cosa. Es decir, yo me reconozco como propietario y no reconozco en un tercero la propiedad. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, no sé, una lapicera que tengo acá en mi mano, que es una cosa mueble, y la tengo en mi poder, y digo, esto es mío. Es decir, tengo la posesión. En cambio, si yo te la presto y vos la usás, vos tenés la tenencia. Y después me la tenés que devolver a la lapicera. Yo, che, te la presto, pero me la devolvés. Sí, sí. Entonces, yo sigo siendo el propietario, aunque la cosa no está en mi poder,
y tengo me despojo de la no digo me despojo de la cosa, pero vos reconoces en mí que soy el propietario. Entonces vos no tenés la posesión, lo que tenés es la tenencia. ¿Se entiende? La tenencia se da en los contratos de alquiler. El locador es el propietario, siempre, y el locatario, que es un inquilino, tiene la tenencia, ¿no? Entonces el poseedor, el propietario, que tiene la cosa, te cede una porción de tus derechos para que vos utilices la cosa. ¿Cuál es la porción de los derechos que te cede? La posibilidad de usar dentro del marco normal la cosa que te está prestando, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Estos contratos de utilización, más el de locación, te entregan, generalmente en estos contratos se entrega toda la cosa. Es decir, yo te entrego toda la aeronave o te entrego todo el buque para que vos lo utilices. Se entrega la cosa en su totalidad. En cambio, hay otros contratos que son también de utilización, que es el contrato de fletamento, ¿m? Donde en el fletamento vos no le entregás la totalidad del bien, no le entregás la totalidad de la aeronave o la totalidad del buque. Lo que vos le entregás a la otra parte son los espacios para que esta persona realice el transporte de mercadería o de cosas. ¿Se entiende eso? Le das los espacios solamente, le cedes los espacios de carga. Entonces, para explicártelo de otra forma, ya te doy la palabra, Cristian. En un buque, por ejemplo, un buque tiene 8 bodegas, 10 bodegas para cargar granos. Entonces, lo que le cede, lo que le fleta, por ejemplo, que yo, el exportador argentino te dice, te fleto las bodegas, 2 bodegas necesito tu buque para transportar 10.000 toneladas de granos. Entonces le está fletando, le está pidiendo ese espacio para transportar esa porción de granos en esas 2 bodegas. Las otras 8 bodegas libres, él se las entrega a otro en fletamento, se las puede entregar a otro para el cargo, o puede él mismo transportar mercadería. Pero el fletamento es un contrato por el cual en la práctica se le cede los espacios del buque para que realice el transporte. No es una locación. El locatario puede ser que va a ser el armador, el locatario es el armador en un buque, propietario es el locador y locatario es el armador. Ahora lo voy a escribir acá. Propietario, ¿qué me quieres preguntar? Si alguien me preguntó. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Disculpe si es que recién había comenzado la clase porque no me habían salido las notificaciones. No, tranqui, que decime. Ah, bien, bien. No, sí, era eso, si recién había comenzado la clase. Sí, Pensé que hace había... poquito, hace poquito. Ahí Ah, gracias. lo voy a repetir en resumido para los que están tomando nota. Estamos hablando de los contratos de utilización de buques y aeronaves. A diferencia de los contratos de transporte, donde vos te obligás a trasladar una cosa de un lugar a otro, los contratos de utilización se tratan de, un ejemplo clásico, un contrato de utilización es el contrato de locación, le decía. Un contrato donde ya no es de transporte, vos le estás dando a otra persona la tenencia, ¿eh? Para que esa persona utilice el buque o la aeronave por uno o más viajes,
designando el capitán, los tripulantes, pueden estar incluidos, pero muchas veces lo designan. Generalmente el armador, que es el locatario, es quien designa la tripulación. Esos contratos tienen dos personajes que van a escuchar ustedes hablar del transporte, si alguna vez les toca trabajar con otros temas, son el propietario, por un lado, que es el locador, y el locatario, que es el armador de los buques, y en las aeronaves el locatario se llama explotador de la aeronave. Puse como ejemplo hoy más temprano el ejemplo de la aeronave que trajo a la familia Adorni a Buenos Aires desde Punta del Este. El propietario le cedió en locación por 10 viajes, pues la locación puede ser por viaje o por tiempo, le cedió por 10 viajes de locación al comandante de la aeronave. Es decir, el comandante de la aeronave le alquiló la aeronave al propietario por 10 viajes. Entonces, cada uno de esos viajes los cobra él lo que quiere. Él le paga por el contrato de locación de la aeronave, desde Punta del Este a Buenos Aires. Entonces, el que emitió la factura, fíjate que no fue el propietario, era el comandante de la aeronave, quien era él, en ese caso, el locatario, y para los fines del derecho aeronáutico se llama explotador. ¿Se entendió? Puse el ejemplo este para que lo han escuchado. No sé si quieren que lo explique de vuelta o lo explico nuevamente. No tengo drama, ¿eh? Me miran y nadie me contesta. Profe, Dale, Linda. explotador dijo que era el que... El locatario en la... en los buques, el propietario es el locador y armador es el locatario. Y explotador en las aeronaves. Ahí está. Perfecto. El locatario, eso me faltaba. Discúlpame. No había puesto. Aeronaves, por eso faltaba eso. Ahí está. ¿Se entiende? La figura propietario es uno que se llama locador, ¿está bien? Y el locatario es quien utiliza el buque por viajes o por tiempo. O también utiliza la aeronave por viajes o por tiempo. El locatario, que va a utilizar el buque o la aeronave, se denomina en el derecho marítimo armador Para buques. y en el derecho aeronáutico se denomina explotador. Entonces, en el caso de Adorni, que yo contaba como ejemplo así de público conocimiento, viste que el viaje de ida se lo factura el propietario de la aeronave, pero el viaje de vuelta se lo factura el piloto, no se lo factura el piloto. El piloto le hizo una alocación al propietario, tenía una alocación por 10 viajes, ese es el caso. Lo que pasa es que el periodista no le puedes explicar si no sabe esto, ¿entendés? El propietario le alquiló al comandante de la aeronave, se la alquiló por 10 viajes. El comandante de la aeronave entonces se convirtió en comandante de la aeronave y explotador de la aeronave. Al ser el explotador, él hace el transporte y le facturó él a Adorni. ¿Se entendió? María Gabriela, que está de entrada, me entiende, pero el resto no sé. Sí, profe. En el caso de Adorni, cuando volvió, el comandante lo que hizo es como una especie de fideicomiso, o sea, él alquila un avión para explotarlo no mezclé los términos, fideicomiso es otra cosa. Él hizo una locación. Bueno, listo, bien. Pero él lo que hace es alquilar para explotarlo él. Claro, por 10 viajes. Por eso se llama explotador. Por eso se llama explotador. Para explotarlo Bien. él por 10 viajes. Bien, profe. Bien. Bien. El contrato de fideicomiso es
es un contrato de otro tipo, no está acá en la materia, pero es donde hay se arma una persona jurídica independiente. Por eso no quiero meterme en eso. Esto es locación, simple y sencillo. Locación es el contrato por el cual una de las partes le cede a la otra el uso y goce de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. La locación es el Bien, contrato profesor. por el cual una de las partes le cede a otra, el locador al locatario, el uso y goce de la cosa por el pago de un precio cierto en dinero. El locatario es el tenedor de la cosa porque reconoce en otro la propiedad. Se llama tenencia en derechos reales cuando una persona reconoce, tiene la cosa y reconoce en otro la propiedad. Todos los contratos de locación existe propietario y locador, locador o propietario y inquilino o locatario, en todos los inmuebles también, y el locatario reconoce que tiene un propietario, que el dueño es otro. Entonces él tiene la tenencia de la cosa, se llama tenencia. Se llama posesión cuando yo tengo la cosa y yo digo que soy el propietario y hago cosas como si fuera el propietario, ¿no? La posesión es tener la cosa y atribuirme para mí la propiedad de la cosa. Decir que es mío, ¿está bien? Si digo que es mío y la tengo, soy el poseedor. Le contaba a María el ejemplo de virome. Entonces, yo tengo esta virome en mi mano y es mía, digo, es mía. No hace falta registrarla, es un acto posesorio. Si yo se las presto a ustedes y te digo, te la presto, pero me la tenés que devolver, vos la vas a usar, pero estás reconociendo que yo soy el propietario porque la tenés que devolver, tenés la tenencia de la virome, no la propiedad. Esa es la diferencia entre tenencia y posesión. Es un tema de derechos reales, pero viene bien refrescarlo acá. Esto vamos a ver en derechos reales muchas veces. ¿Acá se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profe. gracias. Bien. Entonces, eso es el contrato de locación y la diferencia entre armador y propietario y explotador y propietario. Ahora hay otro contrato que es también común en el derecho marítimo, fuera del contrato de transporte, que se llama fletamento. El derecho marítimo es el derecho náutico, fletamento. Vamos a hacerlo fácil para entenderlo. María, lo vamos a entender fácil. ¿Qué te parece? Ahí que estamos ahí pensando. Cuando vos agarrás una camioneta y si voy a llamar un flete, ¿qué hace el flete? Viene con un vehículo y dice, bueno, ¿qué quieres llevar? Y te transporta o te cede todos los espacios de la camioneta para que vos transporte cosas, o te dice, mira, te cobro por llevarte el lavarropa de un lugar a otro, por ejemplo. Entonces vos estás haciendo un contrato de fletamento. Fíjate, no estás alquilando la camioneta, ni sos la propietaria de la camioneta. Lo que estás haciendo es un contrato de fletamento, le estás pidiendo los espacios para trasladar. Entonces el fletamento puede ser total, que te diga, dame toda la camioneta, todo el espacio de la camioneta, ¿está bien? Puede ser parcial, cuando vos decís trasladame solamente el lavarropas. Puede ser que yo la contrate a la camioneta y digo, mira, como tengo que hacer varios viajes y voy a utilizar toda la camioneta, te la voy a fletar por tiempo y la necesito 2 horas. Entonces vos fletás por tiempo. Y si en cambio le digo, che, quiero la camioneta para llevar las cosas desde A al punto B, eso es fletamento por viaje.
¿Se entendió? Sí, profe, entendido. Bien. Yo hice este ejemplo burdo con la... Burdo digo porque no es lo que... para explicarlo así, para que ustedes puedan entender qué es el fletamento también de los buques y de las aeronaves. Es lo mismo. El fletamento de los buques y aeronaves cuando yo le pido o consigo una porción de la aeronave o una porción del buque o todo el buque, los espacios, para llevar la mercadería mía. Entonces, contrato los espacios del buque. ¿Está bien? Esto se llama fletamento. Contratar los espacios del buque o contratar los espacios de la aeronave. Eso se llama fletamento. ¿Vamos bien? Las partes, bien, del contrato de fletamento se llaman así. Fletante es quien entrega los espacios. Ese sería el propietario, el armador o el explotador, profe, ¿verdad? No, están mezclando todo. Ahora lo explico de vuelta. Bien. Vamos de vuelta. Bueno, armador o explotador es quien utiliza el buque o una aeronave totalmente. Ejemplo, puse un contrato de locación. Locador es el propietario y el locatario se denomina armador en los buques Dale, Gladys. Armador en buques y explotador en las aeronaves. ¿Se entendió? El concepto de armador vendría a ser el que dispone los espacios, los organiza, digamos. Claro, en el artículo, no me acuerdo el número, si es 170, 172, por ahí, en la ley de la navegación está el concepto de armador. Dice, armador es la persona que utiliza los espacios de un buque, tiene disponibilidad de más de uno de espacios cerrados, por un capitán pone el designado de forma expresa, de forma tácita. Es decir, disponés del buque en sí, te dan el buque. El locatario, te dice el ejemplo locador, el locatario puede ser el contrato típico armatorial. El locador es el propietario y el locatario es quien utiliza ese buque o esa aeronave para su beneficio. ¿Puede coincidir la figura del propietario del armador o del propietario del explotador? Sí, puede coincidir. Entonces puede coincidir que el propietario sea armador o explotador. ¿Está bien?
Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Entonces, vamos al viaje de Adorni. En el viaje de Buenos Aires a Punta del Este, el que le cobra el viaje a la empresa de Grandío es el propietario directamente. Entonces, en ese viaje de Buenos Aires a Punta del Este, el propietario de la aeronave era propietario y armador de la aeronave, porque él la estaba explotando comercialmente, era el dueño y la explotaba él comercialmente. ¿Se entiende? Bien. A la vuelta, él le alquila la aeronave al comandante, le dice, che, el comandante puede ser José Pérez, te alquilo la aeronave por 10 viajes, porque la locación puede ser por viaje o por tiempo. Entonces le alquila por viajes, por 10 viajes. ¿De dónde? De Punta del Este a Buenos Aires. Bueno, listo. Eso se llama locación por viaje, y en este caso, ¿quién era el armador? A la vuelta. Adorni. El No, comandante. El piloto. el comandante era el armador. ¿Por qué le alquiló la aeronave? Ah, bien, bien. ¿Entendió? Ahora sí, disculpe, pensé que Adorni había alquilado. No. Adorni le paga para que lo transporten. Adorni hace un contrato de transporte, no hace un contrato de utilización. Ahora vamos a ver. Pero si Adorni lo hubiera alquilado y lo explota, él sería el El armador, explotador. él sería el explotador de la aeronave. Pero no hagamos lío. Guiémonos por la realidad. En el viaje de ida, el explotador y el propietario eran la misma persona, el comandante era comandante. A la vuelta, el comandante se convirtió en explotador de la aeronave, el propietario quedó fuera, y él como explotador de la aeronave le cobra el contrato de transporte a Adorni. El explotador cobra el contrato de transporte a Adorni. ¿Se entiende? Yo lo hice así, con este ejemplo, que por ahí resulta duro de la realidad, porque más allá de la responsabilidad o irresponsabilidad de parte del jefe de gabinete, era la idea usarlo para ejemplo, no para echarlo porque es el tema corriente, no para pegarle a otro más que viste, le viene pegando, entonces no era la idea pegarle, sino solamente usarlo de ejemplo. De cosas que no se deben hacer en la función pública. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer en la función pública. ¿Eh? Eso sería. Bien. Ahora vamos a explicar. Entonces ya tenemos un propietario, tenemos un armador, un explotador. Y ese armador o ese explotador pueden contratar con un tercero, cederle espacios de ese buque o esa aeronave para trasladar. Yo te cedo el espacio, no te digo que te voy a transportar tal cosa. Te digo, mira, la bodega 1 y 2 del buque, que tiene 10 bodegas, son tuyas, vos cargá lo que quieras. Y ese era el contrato de fletamento, que es lo que hacíamos con el auto, ¿viste que hicimos con la camioneta recién? Es decir, la camioneta que te viene a buscar las cosas, que dice Fletes Saavedra, ponele, no sabes si el que maneja es el propietario. No, vos solamente le estás fletando un espacio a alguien, a una persona física o jurídica, para que traslade cosas. Cuando vos no le estás fletando la conducción de la camioneta, no le estás diciendo, che, yo la voy a conducir. No le estás diciendo, dándole. No, lo que haces es alquilarle los espacios para que, a cambio del flete, se llama flete, lo que vas a pagar, te traslade las cosas. ¿Se entiende? Hago esto. Puse el ejemplo de la camioneta para que lo entendieran. La camioneta que hace fletes.
Ahí, en el buque lo mismo. Yo contrato el buque y le pido, o hago el fletamento total, contrato todos los espacios del buque o de la aeronave, o hago el fletamento parcial y le pido determinados espacios del buque o de la aeronave. Y le digo, mira, estos espacios te los alquilo para todos los espacios de tu buque, te los voy a alquilar necesito tu camioneta 2 días, y vos le decís a tal hora, tenés que estar en tal lugar y llevarme toda la mercadería que yo te voy a dar. Y él te la lleva porque es un contrato de fletamento. Vos estás fletando, ¿no? Estás fletando toda la camioneta. Él presta la camioneta para que vos hagas ese traslado de cosas. Eso es un fletamento. ¿Se entiende lo que es el fletamento? No. Sí, profe, profe, sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Es lo mismo que los camiones cuando pedís mercadería. Yo tengo una ferretería, te lo mandan y el camión viene lleno de mercadería y te Y cobra. claro, el que cargó, que por ahí el que te manda la mercadería no es el dueño, sino que fletó el camión y va a repartir mercadería por todos lados de su empresa, ¿me entendés? Eso es ojo, eso es fletamento, porque otra cosa es el transporte. ¿Se entiende? Hasta acá, el fletamento es cuando vos le pedís al transportista que te ceda espacios. Vos le pedís al flete, le pedís al transportista espacios. ¿Está bien? Entonces el armador o explotador te ceden los espacios del buque o la aeronave también. ¿Vos bien? ¿Se entendió? Entonces tenemos varias figuras, fíjense que tenemos bien. Tenemos el propietario, tenemos el armador o explotador y tenemos el fletante, el fletador, que ya puse quién era cada uno. Bien, ahora, estos son los contratos llamados contratos de utilización, porque yo utilizo, son llamados contratos de utilización, porque utilizo los espacios del buque o la aeronave. ¿Por qué lo explico así? Porque cuando lean del módulo no lo van a entender si no lo entienden así. ¿Se entiende? Lo tengo que explicar así para que lo puedan entender. Si después lo leen en el módulo, les va a ser más fácil entendiendo los conceptos de estos casos, ¿no? Llevando a la causística. Bien. Ahora, otra cosa es el contrato de transporte. En el contrato de transporte, a diferencia del contrato de locación o el contrato de fletamento, lo que se obliga al transportista es llevar las cosas de un lugar a otro y entregarlas en el mismo estado que las recibió. El transportista se obliga a trasladar cosas o personas de un lugar a otro con la obligación de entregarla en el mismo estado o en buenas condiciones, en el mismo estado que las recibió. El medio que utiliza el transportista para hacerlo puede ser propio o puede ser ajeno.
Entonces, si yo te fleto un buque completo y transporto mi mercadería, yo aunque transporto mi mercadería me convierto yo en el transportista, porque yo lo único que hice que fletar, ¿está bien? Yo alquilé los espacios, ¿está bien? Entonces, fíjate que el contrato de fletamento es distinto al contrato de transporte. Entonces yo, por ejemplo, fleto 2 bodegas de un buque, las cargan, por ejemplo, viene un cargador y dice, yo la quiero utilizar, o vamos a ver un ejemplo más clásico que pueda suceder. Bien, le voy a dar un ejemplo práctico, ¿está bien? Vamos a tratar de entenderlo. En el Río de la Plata, la mayoría de los buques se llaman, tienen un nombre especial, porque son buques que no tienen derrotero regular, ¿viste? Entonces las plantas de exportación de Argentina, como por ejemplo todas las que exportan granos, que están en Rosario, San Lorenzo, o para el sur en Bahía Blanca, en Quequén, necesitan trasladar su mercadería y transportarla para entregarla en un destino determinado. No se comprometen a entregar a Rusia, no sé, en cualquier lugar del mundo, trasladar los granos argentinos. Esa empresa exportadora de granos lo que hace es generalmente fletar el buque, lo fleta completo y lo fleta por viaje. Entonces contratan al buque que tiene un armador X, el buque llega a puerto y el fletamento puede ser total o parcial. Dice, mira, yo necesito todas tus bodegas o necesito la mitad de tus bodegas. Generalmente, como el río Paraná admite un determinado calado, los buques no pueden ir cargados totalmente, se fletan parcialmente. Entonces lo fletan parcialmente y el buque después completa carga en otro puerto. Ese buque fletado está realizando el transporte de mercaderías, pero en realidad no hay un contrato de transporte, porque es lo que único que hace es hacer el viaje entre el contrato de fletante y fletador. El fletador, el fletante está obligado, fletante, ¿quién? Fletador. El fletador está obligado a realizar el viaje que le ordenaron, nada más. El transporte lo está haciendo otra empresa con un medio ajeno, el exportador. Es decir, el transporte lo puedes hacer con tu medio de transporte o con un medio de transporte ajeno. Entonces ya tenés contrato de locación, contrato de fletamento y contrato de transporte. Son diferentes tipos de contratos. Entonces en el transporte sí, el sujeto no te cede un espacio. En el contrato de transporte el transportista se obliga a trasladar personas o cosas determinadas de un lugar a otro y entregarlas en el mismo estado que las recibió. Lo puede hacer con un medio de transporte propio o con un medio de transporte ajeno. También el transportista también es denominado en el derecho porteador. Van a escuchar que hablan de transportista o porteador en el contrato de transporte. Bien. En el contrato de carga terrestre, por ejemplo, tenés el cargador, quien es el sujeto que entrega la mercadería para la carga, el cargador es quien entrega la mercadería, el porteador o transportista, y después tenés el destinatario o consignatario. Destinatario o consignatario de las mercaderías. Entonces tenés cargador, el porteador o transportista y el destinatario de las mercaderías. Estas tres figuras siempre van a aparecer en el transporte terrestre. De cosas, en transporte terrestre de cosas. En el transporte de personas, generalmente aparecen dos figuras que son
el transportista y el pasajero. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe, vamos bien, de 10. Bien. Sentado todos estos, vamos a hablar de los personajes que están a bordo de los buques y de las aeronaves. Los sujetos del contrato, los sujetos que viven con contrato de transporte también, pero ahora vamos a ver, fuera de los sujetos del contrato de transporte, el personal embarcado. El personal embarcado es aquel que ejerce profesión a bordo de un buque, El personaje más importante de este personal embarcado es el capitán. El capitán de los buques tiene a su cargo la dirección y gobierno del buque en cuanto a su responsabilidad técnica y también tiene una responsabilidad comercial porque es quien puede firmar contratos o recibir mercadería y firmar contratos en representación del armador. Es decir, el capitán asume una responsabilidad técnica en un buque, más una responsabilidad comercial, porque recibe la mercadería o los pasajeros, y también es un delegado de la autoridad pública, porque en caso de alguna infracción puede tomar medidas, inclusive puede anotar un nacimiento, si ocurre a bordo, puede celebrar matrimonio in extremis, es decir, que uno se esté muriendo de las partes, puede recibir testamentos, es decir, tiene muchas facultades el capitán de un buque, así como tiene muchas obligaciones, ¿no? ¿Viste esa obligación de ser el último en abandonar el barco? Está en un artículo de la Ley de la Navegación en el 131, creo que es. En uno de los últimos incisos, creo que el penúltimo, dice abandonar el barco después de ser el último en abandonar el banco, dice otra forma, después de haber adoptado toda la medida necesaria para salvaguardar la vida de los tripulantes y las personas embarcadas, cosa que a veces no sucede. Entonces, el capitán es, después de Dios, en el mar es el capitán, ¿no? Que tiene toda la responsabilidad del traslado y el transporte de las cosas. Hay otras personas embarcadas, sí, que trabajan a bordo, que son el resto de la tripulación. Todos los tripulantes de un barco tienen un contrato de trabajo, y tiene un empleador, para que ustedes en un caso de derecho laboral lo tengan presente, y tiene un empleador. ¿Quién va a ser el empleador? A ver si alguno me lo dice. En el caso de la tripulación de un buque, ¿quién es el empleador de la tripulación de un buque? De todas las figuras que vimos. Es el locador. ¿Quién? El armador, por ser. El armador, el explotador. Armador. El armador, perfecto. El armador o explotador del buque es el empleador. Entonces, si te viene un tripulante de una aeronave, de un pasajero, de un buque, porque lo despidieron, el demandado, ¿quién es? El armador o explotador. ¿Se entiende? Bien. Esto lo cuento así, para que ustedes, si tengan un caso de derecho laboral y te viene a ver un tripulante de una aeronave, tripulante de un buque despedido, ustedes sepan a qué figuras tienen que, contra quién tienen que litigar, a quién tienen que citar a juicio, ¿no? ¿Se entendió? Profesor, entonces el armador generalmente sería una jurídica, una empresa, por lo general. Generalmente el armador es una persona que está en tierra, en el 90% de los casos es una persona jurídica.
es decir, son empresas armatoriales. Es muy raro que una persona física sea armador de un buque. De un buque o una aeronave. En este caso sí, porque es una aeronave chiquita la que trasladó a Grandío y a Dorni. Ahí sí hubo un contrato de persona. De empresa, fíjate que el que contrata al propietario le cede el contrato al armador y el armador era unipersonal, que era el comandante. Y el comandante es el que le factura a Dorni. O a Grandío, no, a Grandío le factura. Todo dinero en negro, después tuve que andar corriendo emitiendo la factura. Bueno, tanto el comandante como el capitán, como te conté, tienen la dirección de gobierno del buque y la aeronave en la faz técnica y tienen toda la responsabilidad respecto a los tripulantes y eventualmente los pasajeros que trasladen. Tanto en el Código Aeronáutico como en la ley se establecen los deberes y básicamente obligaciones que tienen los comandantes en la aeronave y los capitanes en el buque, ¿no? ¿Qué más? No, básicamente era esto, explicarles así en forma coloquial lo que está en el módulo 2 para que ustedes lo terminen de entender y lo puedan leer. Yo lo expliqué así porque si lo leen del módulo directamente no lo van a poder digerir leyendo los artículos si no entienden quién es quién en las relaciones contractuales. Disculpe la prolojidad hoy por el horario porque me confundí de hora yo. En vez de las 4 me di cuenta que eran casi las 5, le erré en el horario. Así que les pido 1000 disculpas. Le erré yo con el reloj, fui yo que me equivoqué con el horario. Y no me di cuenta. Cuando me di cuenta, cuando dije, faltan 5 minutos, miro y eran las 5 menos 5, me quería matar. Así que 1000 disculpas. Fue una desprolijidad mía y gracias por la paciencia y espero que haya sido útil la clase, ya se han aprendido cosas. Le expliqué varias figuras. No, gracias a usted, profe, gracias. Gracias, profe, no pasa nada. Gracias. Le mando un beso grande. Gracias. Buen fin de semana. Profesor. Buenas tardes, profesor. Hola. Sí, claro. Chao, buenas tardes. Yo quiero hacerle una consulta, disculpe, también hoy no me pude conectar y bueno, me costó mucho poder ingresar, tengo problemas con la conectividad. Y justamente por eso quería comentarle de que no he podido subir la actividad oral. ¿Usted la va a recibir igual? Porque yo la tengo, estoy esperando que se solucione y la pueda subir, porque no la puedo subir. Mandame un mensajito y trata de subirla. Veo si no, esto depende del sistema. Si el sistema de la facultad me lo permite, todo bien. Ya escapa del manejo. Sí, sería con entrega tardía, pero hay otra consulta que le quiero hacer, profesor. ¿Únicamente usted la puede recibir por Canvas o hay otra manera que yo se la pueda entregar? No, por los sistemas que están en la facultad. Yo no puedo hacer nada que no sea fuera de lo que me autoriza la facu, ¿me entendés? Así como doy clases por Canvas, por este sistema, tengo que hacer todo por acá. Bien, una de las soluciones que yo he optado con otra materia es grabarla con el celular y subirla a la plataforma de Canva por mensajería, no directamente por donde, y sí la recibieron, un docente la recibió, pero no sé si usted lo permite, también quería pedirle la autorización. No, porque si todos ¿saben qué pasa? Si todos lo suben así y todos tienen problemas, me meto en un problema yo. ¿Entendés? Porque me van a decir por qué, si tienen una plataforma, me ha pasado. Y me han dicho, no, pero uno tiene una plataforma, que lo suban en la plataforma, no acepten más así, me han llamado la atención por eso. Bueno, ya envié de todas maneras correo a alumnos para ver de solucionar esto. Le agradezco, profesor. Próximo, en algún momento va a estar llegándole mi actividad oral. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.